Nos encontramos de nuevo para continuar estudiando el libro de los Hebreos. Hoy estudiaremos parte del capítulo 10, el 11 y el 12. Pablo introduce la idea de que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe usando algo cotidiano de su entorno, y eran las carreras que se realizaban en Atenas. Entonces él allí en el verso 1 del capítulo 12 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana es una carrera, es un maratón. Seguro hemos escuchado hablar de Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo en los 100 metros. Y bueno, pero en esas competencias gana uno solo. En la vida cristiana, todos los que se inscriben en el maratón cristiano, todos obtendrán la recompensa. Jesucristo ya abrió, Jesucristo hizo un camino, abrió un camino, es el precursor de ese camino y nos está esperando en la meta. Nos está esperando para darnos el premio que Él ganó. Lo único que nosotros necesitamos es aceptarlo y dejar que su gracia nos haga idóneos para ganar la carrera. ¿Sí? No olvidemos eso. Bueno, teniendo eso presente, debemos decir que para ganar la carrera necesitamos conocer lo que Jesús hace por nosotros y la parte que nosotros tenemos que hacer. Y por eso necesitamos ir al capítulo 10 del libro de los Hebreos. Vamos a leer allí el verso 38 y el verso 39, lo que necesitamos para esa carrera. Dice allí el verso 38 del capítulo 10. Mas el justo por la fe vivirá, pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos, dice el apóstol Pablo, de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí hay dos cosas importantes: que somos justificados por fe, o sea, somos galardonados por fe. Y este asunto de la fe y de la justificación tiene dos partecitas que es importante que la entendamos. La primera es que esa fe, lo primero que contiene es que necesitamos confiar en las promesas de Dios, o sea, confiar en lo que Dios dice. Y segundo, lo que tenemos que hacer es ser pacientes, perseverantes, sin cansarnos en la vida cristiana para hacer la voluntad de Dios. Esas son las dos cosas importantes. Y en este momento de compartir, queremos ver cómo es eso de creer en lo que Dios dice. ¿Cómo es eso de confiar en lo que Dios dice? ¿Cómo es eso de tener fe en lo que Dios dice? Cuando yo hago eso, recibo la gracia para avanzar en el camino. Entonces, confianza y hacer la voluntad de Dios. Así que vamos a ir viendo ejemplos de cómo es que nosotros podemos avanzar hasta la meta de la salvación. Y debemos entender de una vez por todas que solo será a través de Cristo. Por eso, en Hebreos, capítulo 12, verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ese consumador es decir, como cuando se termina la carrera, cuando ya todo está concluido, cuando ya se ha ganado.
En el capítulo 11 de Hebreos, nos da varios ejemplos de hombres y mujeres que fueron justificados por la fe, es decir, que fueron aprobados porque confiaron en Dios. Allí en el capítulo 11 tenemos un ejemplo maravilloso, que es el ejemplo de Abraham. Ahí en el verso 8 y 10 del capítulo 11 dice dos cosas muy importantes que tienen que ver con Abraham. Vamos a tratar de ver allí eso de que confío en Dios y que hago la voluntad de Dios. Veamos el verso 8. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él le creyó al Señor y se fue. Y el verso 10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham siempre le creyó a Dios y avanzaba y obedecía lo que Dios le estaba diciendo. Y ahí cómo es que podemos ser justificados por la fe. Es decir, cómo podemos ser aceptados porque yo creo en lo que Dios dice. Ajá. Bueno, recordemos de Abraham, que a Abraham Dios le dice: sal de tu tierra, y él se va. Y dice: te voy a dar una descendencia que será como las estrellas del cielo, no se podrán contar. Y Abraham resulta que pasó el tiempo y ya casi al cumplir 100 años no tenía hijos. Sara, también muy mayor, pues ya no podía tener hijos. Dice: ¿cómo podría hacer eso? Él confió. Pero cuando tuvo su hijo con Sara, Dios un día le dice: sacrifícame a tu hijo, al que tú amas. Imagínate eso. Imagínate en qué grado de relación estaba Abraham con Dios para que Dios le pidiera algo así. ¿Ah? Y Abraham se quedó pensando: ¿cómo será posible que yo pueda tener una descendencia si voy a sacrificar a mi hijo en el holocausto? Es decir, consumirlo totalmente. Pero él recordó algo, y eso fue lo que él confió. Y Pablo lo dice. Él pensó: bueno, yo estaba muy viejo, mi esposa estaba vieja, y Dios nos dio este hijo. Y ahora el hijo tiene alrededor de 14 años. Dice: yo estaba muerto, o sea, muerto con respecto a poder procrear. Ya no lo podía hacer. Y Sara menos. Dice: estaba muerto, pero Abraham le creyó a Dios. Y como le creyó a Dios, Dios lo bendijo. Y también otra cosa que hizo Abraham fue obedecer. Entonces él dijo: bueno, si yo estaba muerto para poder procrear y mi esposa también, bueno, entonces si voy a sacrificar a mi hijo, seguro que Dios lo va a regresar a la vida. Eso es increíble. Bueno, creyendo a Dios, confiando en Dios. Abraham, teniendo esto, se dice de él que fue justificado. Abraham fue justificado por la fe. Mira qué importante, mira qué importante. Y si nosotros siguiéramos adelante, tenemos otro ejemplo. Allí tenemos en Hebreos 11, el verso 25 al 27, nos cuenta de Moisés. Pero también nos habla de otros personajes, como por ejemplo Isaac, Jacob y José. Inmediatamente venía Moisés. Moisés, dice el verso 25, en ese capítulo 11, dice algo interesante. El 25 dice así:
dice, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Moisés le creyó a Dios y ese creer lo ayudó a avanzar, a obedecer. Y él prefirió no tomar el trono de Egipto, sino echar su suerte con unos esclavos, con un pueblo esclavo. Ahora es esclavo, porque estaba pensando en la recompensa que Dios le había prometido. Creyó y obedeció. Esa es la idea básica aquí. Bien, hablando de Moisés, tal vez tú y yo tenemos que afrontar pruebas, pero las pruebas nos fortalecen, las pruebas nos limpian, las pruebas nos preparan para cosas mejores. Solo hay que confiar en el Señor. Bueno, después de eso, hay otro ejemplo interesante en Hebreos 11:31. Miren, nos ha hablado de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés. Y luego, en el verso 31, y esto queda uno como sorprendido porque dice allí, verso 31, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. En esta lista de los héroes de la fe, de los que han justificado por la fe, aparece Rahab, una dama de una reputación, bueno, imagínense, era una ramera. Pero aquí hay una lección importante, es que todo aquel que confíe en Dios, Dios le da salvación y le da gracia para ser transformado. Rahab llegó a ser una de las descendientes de Jesús. O sea, esto implica algo muy grande de Dios, que la salvación es para todos. Hay quienes dicen, no, es que bueno, avanzar en la experiencia cristiana, es que unirme a la iglesia, es que hay que conocer mucho de la Escritura. Es verdad que hay que conocer de la Escritura, pero hay que hacerlo con fe. Y esta mujer creyó. Ella había escuchado del pueblo de Israel, de cómo Dios lo había sacado 40 años atrás de Egipto, de las maravillas que Dios se había hecho por ellos, de cómo los había llevado durante 40 años por el desierto. Y ella comenzó a creer que el Dios de los hebreos era el Dios verdadero, tanto que decidió arriesgar su vida cuidando a los espías. Creyó y obedeció, fue justificada por la fe. Y todos estos que vemos aquí son esos testigos que habla el apóstol Pablo, esta nube de testigos. Y ahí está Rahab. Y uno puede decir, bueno, está bien, la pusieron ahí de último. No, Rahab no está de último. Tenemos otros ejemplos. Luego de Rahab nos habla de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Y también nos habla de Samuel y los profetas. Es decir, Rahab no está de último. Podríamos decir que está en el pináculo, mira tú. Porque la idea aquí es, la salvación es para todos. Porque el poder del Evangelio es para transformar a cualquiera en la condición que esté, el Señor va allí. Le restaura, le perdona, le salva. Bueno, ya teniendo eso presente, podríamos decir que el acto de fe de Rahab fue oyó, creyó y obedeció en consecuencia. Y tú podrías decir, bueno, a mí me gustaría, sí, un acto así como el de Abraham, que el Señor me pida salir de mi tierra y de mi parentela.
O me gustaría ser como Moisés, renunciar a la gloria del mundo. No, eso no va a pasar con nosotros. No. Pero lo que sí podemos hacer es lo que tenemos a la mano. Si Dios me dice, escuche bien, hermano, si Dios me dice a mí, mira, hijo, guarda mis mandamientos, hagámoslo. Nos vamos a ahorrar muchos dolores. Si Dios me dice, hijo, el día que yo digo que guardes es este, pues usted créale a Dios y obedezca, independiente de las consecuencias. Obedezcamos a Dios. Que Dios no diga de ti y de mí, vosotros me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. O sea, usted no necesita mostrar la fe en algo espectacular, sino en lo que tienes a mano. Si tú y yo no somos capaces de ser fieles a Dios en nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque ese es un acto de fe, estamos mal. ¿Te das cuenta? Entonces, no esperes algo espectacular. Haz lo que Dios te ha dicho y lo que tienes a mano. Y hazlo bien. Cuando no lo hacemos bien, pagamos carísimo. Pagamos no porque Dios quiere que paguemos, sino porque es la consecuencia natural de desobedecer. Entonces, haz lo que tienes a la mano, lo que Dios te ha dicho. La responsabilidad que tienes con tu familia, cúmplela. La responsabilidad que tienes con tu trabajo, cúmplelo. La responsabilidad que tienes con la iglesia, cúmplelo. No esperes algo espectacular. Si tú eres un empleador, págale justamente a tus empleados. Eso es fe. Y el Evangelio es la encarnación de la ley. Jesucristo es la encarnación de la ley, porque Jesús amó a sus prójimos. Entonces, tú y yo, si tenemos empleados, no podemos pagarle cualquier cosa y después ir a orar al Señor. Dios ve eso con muy malos ojos. Seamos fieles en lo que tenemos a la mano. Muy bien, entonces ya Pablo, después de mostrarnos todo esto, nos dice en el verso 2 del capítulo, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para ganar esa carrera, queridos hermanos, para ganar esa carrera necesitamos ver a nuestro precursor, porque Jesús abrió un camino. No había camino. Jesús abrió un camino, allanó el camino, es el precursor de ese camino y nos está esperando en la meta. Jesús nos pide que seamos despojados del pecado y Pablo nos lo recuerda ahí en el capítulo 2, el verso 1 al 3. Nos recuerda y dice, despojémonos del pecado, corramos con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Y nos dice más, ver a Jesús cómo Él sufrió, ver a Jesús cómo Él vivió para seguir su ejemplo. Y nos pide que no desmayemos, que resistamos. Es decir, corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Jesús es nuestro único medio para llegar a la patria celestial. Lo hizo todo. Debo creer en Él y debo obedecerle a Él. Y cuando yo veo todo lo que Jesús ha hecho, ver la fidelidad de Jesús es lo que me da la gracia para obedecer. Voy a obedecer por agradecimiento. Voy a obedecer por amor. Esa es la obediencia que vale delante de Dios. No una obediencia fingida, una obediencia que nace por ver lo que Jesús ha hecho por mí. Y ahí es cuando uno siente como el deseo de, sí, Señor, toma mi vida, cámbiame, perdóname, ayúdame a avanzar. Y el Señor lo hará. Queridos amigos y hermanos, Jesús quiere que ganemos la carrera. En la carrera cristiana todos podemos ganar porque Jesús ha abierto el camino y hay un trofeo para todos.
Confiemos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oremos brevemente. Señor, que estás en los cielos, Señor Jesús, que estás a la diestra del Padre, gracias porque nos diste un camino, porque abriste un camino y, Señor, porque allanaste ese camino. Ayúdanos a entregarte de nuevo nuestros corazones para que tu gracia nos habilite a fin de seguir avanzando con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias y en tu nombre lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, si Dios los permite, nos veremos la próxima semana.